Buenos días, tardes, noches. Bienvenidas al podcast Psiconeuma, en donde semana tras semana la psicóloga especialista en desarrollo humano, Abel Ramírez, y yo, Diana Colín, psicóloga tanatóloga, estaremos hablando de los temas cotidianos y no tan cotidianos desde un punto de vista personal y psicológico. Y el día de hoy estaremos hablando de los límites, los famosos límites. Adelante, ahí, ¿cómo estás? Hola, muy buen día, buenas tardes a todas las personas que nos puedan escuchar. Y efectivamente, el día de hoy es un tema muy importante, que es la cuestión de los límites. Y voy a utilizar el nombre de un libro que se llama El derecho a poder decir no. No son esta parte de que genera un gran impacto cuando dices no, sentimientos, emociones, culpa, responsabilidad con nosotros. Creo que los límites es un tema un poco amplio acerca de cómo tratarlos con las otras personas, ¿no? Y creo que algunas veces nos cuesta poder decirle no a las personas, aunque nos sintamos comprometidos y atente ante nosotros mismos, pues el no cuesta trabajo. No sé tú qué pienses, Jan. Sí, creo que hay mucho de trasfondo, ¿no? Cuando nosotros le decimos que sí a una persona sin nosotros quererlo, de alguna u otra manera a quien le decimos que no es a nosotros mismos. Entonces, fíjate desde ese punto, ¿no? Como, ¿qué es lo que hace que sea tan sencillo o automático decirte que no a ti? Cuando no quieres hacer algo, cuando no puedes hacer algo, cuando no deseas hacer algo, ¿no? Y te pones en función del otro, a complacer al otro, fíjate, desde ahí. Por eso digo que hay mucho atrás, ¿no? ¿Qué ganas cuando pierdes? ¿No? Esa es una pregunta bien intensa. Sí, justamente esto que dices, ¿no? ¿Qué ganas cuando pierdes? Creo que de alguna manera, mm, el hecho de sentir que pierdes algo cuando dices que no, es el sentimiento que te puede generar la parte de la culpa, ¿no? Porque le estoy diciendo que no a la persona, ¿no? ¿Qué pasa si Mm, la otra persona se molesta, se enoja, este, pone algún contratiempo contra mi no, ¿no? Aunque sabes que ese no, sí lo quieres decir. sí, qué paradójico Pero todo. exactamente, la parte de los límites, creo que también hay algo muy importante, ¿no? Hay límites que pueden llegar a ser tolerables. Dices, bueno, hoy tal vez llegaste 10 minutitos tarde, me molesta que llegues tarde, pero lo puedo tolerar. Hay límites que definitivamente no son tolerables y no puede haber como, por ejemplo, no sé, una falta de respeto, alguna agresión. Hay límites que no, definitivamente no vamos a poder tolerar hacia con nosotros. Sí, y creo que ahí vale la pena como pensarlo en cuáles son tus propios límites. O sea, ¿qué estás dispuesto o dispuesta a tolerar, a aceptar? En qué momentos sí hay flexibilidad y en qué momentos no? ¿No? Pero yo le digo a las personas que acompaño, mientras más claro tengas tú tus límites, más sencillo va a ser ponérselo a los demás. Pero si tú misma, tú mismo no tienes claro qué quieres dar, qué quieres aceptar, qué puedes dar, qué puedes aceptar, pues más complejo entonces se vuelve ponerle un límite al otro. Claro, en este caso, bueno, ahorita que hablas de la parte del acompañamiento, ahora yo te preguntaría a ti, ¿cuáles son tus límites? ¿Los que tolerarías, de vez en cuando, por poner un ejemplo, y cuáles serían los que definitivamente no son tolerables para ti? ¿En qué ámbito? En el... Mm, hablemos del ámbito profesional como Ok, psicóloga. como psicóloga. Bueno, para esto siempre nos respalda el consentimiento informado, ¿no? Nada mejor que tener los límites escritos, sobre todo cuando se trata de una relación laboral o terapéutica, porque pues finalmente es eso, trabajo, ¿no? Si hay sentimientos de por medio, ¿no? Si hay una implicación, pero sigue siendo, al menos para mí, mi área profesional.
¿no? Entonces, ¿cuáles son estos límites? Pues los horarios, qué pasa con los cambios de horario, qué pasa cuando el paciente se excede, ¿no? De la hora. Em, por ejemplo, cuando alguien me solicita, ¿no? Como el acompañamiento, yo no mantengo conversación con esta persona ni por ningún medio, ¿no? Ni no por WhatsApp, ni llamadas, ni nada, ¿no? Es como de que, ok, necesitas el espacio, lo agendamos, porque todo es altamente profesional, ¿no? Eh, yo no me vuelvo su amiga. Ese es un límite Claro. fundamental, porque sí puede haber algunos casos o puede haber personalidades, porque también pasa, ¿no? Que llegue alguien que sea como muy, que empate mucho con uno y que digas, ay, serías muy buena amiga mía, pero ya, no, no, ¿no? Sobre todo cuando hablan de sus gustos, es como que yo digo, ay, hace internamente, ¿no? Ay, a mí también me gusta eso. Como que, ay, me encantaría hablar contigo de este tema, pero pues hay que entender justamente que uno no va a ser amigo de su paciente. E incluso te lo diría, uno no va a salvar a su paciente, que de pronto ahí es donde está el enganche, ¿no? Como que de pronto decir, ay, me identifico tanto que quiero ayudarle más de la cuenta, ¿no? No, no es nuestra responsabilidad, ¿no? Al menos no es mi responsabilidad. Y desde ahí yo pongo el límite, pues manteniendo el no contacto entre sesiones, Claro, salvo y para por ejemplo, reagendar, esta ¿no? sí, claro, esta parte de tener el contacto con las personas. Justamente la parte de los límites, en tu opinión, ¿cómo se empiezan a poner? Pero ahora ya desde un ámbito más personal, justamente cuando no nos enseñan a no decir no, que es esta parte de: "¿Quieres esto? Sí, vamos acá, sí". Y cuando no quieres hacerlo, por ejemplo, yo les digo mucho a mis pacientes, ¿no? Una frase que hasta lo he compartido en mis estados, que es como de los límites que pongo son para, no son para herirte, ¿no? Sino son para respetarme, justamente porque posiblemente al otro le pueda causar un conflicto de que yo te diga: "No, hoy tal vez no puedo verte, hoy no puedo atenderte", bueno, eso hablando en cuestiones profesionales, ¿no? Pero tal vez el hecho de que un día tú me digas: "Oye, ¿sabes qué? Pues salimos", y yo te diga: "No, no puedo, no quiero", y que te cause conflicto de: "No, es que eres una mala amiga, mala onda". Entonces, justamente los límites que se establecen son para respetarnos como personas, no para ver si el otro le gustan o no le gustan. No sé tú qué piensas al respecto. Yo, ahorita que mencionaste como este ejemplo, creo que hay dos partes de los límites, ¿no? Cuando pones el límite y cuando pones el límite tajante, así de decir, no, no quiero y no quiero, ¿no? O sea, quedé contigo desde hace 2 semanas de ir a comprar lo que sea que vayamos a comprar o de ir a comer y pues ahora no me siento bien, entonces ya va, ni modo, ¿no? Y luego ya me desaparezco y no contesto y ya después regreso una semana después diciendo, ay, es que me sentía mal, perdón, ¿no? O bueno, al menos algunas personas ni perdón, ¿no? Es como de que, ay, me sentí mal. Y así de, Sí, sí, claro. Entonces creo que esa sería una forma de poner límites muy tajante. Y hay otra que es con responsabilidad, ¿no? También creo que vale la pena pensar que lo que yo haga de alguna u otra manera le impacta al otro. No quiere decir que me voy a sacrificar por el otro. Quiere decir que voy a tener el suficiente criterio para impactar al otro de una forma que no sea así de te tiro el evento, ¿no? Te dejo ahí, sino a lo mejor ya si estoy siendo como consciente de que algo ya no me está pareciendo, decirlo, pero a lo mejor sí encontrar, es que es complicado, ¿sabes? O sea, en este ejemplo que lo estabas como poniendo, de pronto también se vale, ¿no? El no tengo ganas de salir hoy, ¿no? Me ha pasado con amigos, ¿no? Que digo, hoy no quiero salir, hoy ya quedé y no quiero salir. Y la verdad es que uno encuentra como sus formas de ir como preparando un poco a la persona, ¿sabes? O sea, tampoco llega como de repente, es como a lo mejor, al menos lo que yo he notado es que yo dejo de hablar con esa persona hasta como 2 días antes y le pregunto, oye, ¿si nos vamos a ver o no? ¿No? Y ya esa persona como no hubo un contacto como por el tiempo,
usualmente dicen, ay, perdón, es que ya se me había pasado, ya se me había olvidado, entonces ya ahí como que de alguna u otra forma ya no quedó en mí, ¿no? Aunque yo no quisiera, yo digo, ah, bueno, está bien, pero ya si me dicen que sí, les digo, oye, a lo mejor no tengo ganas de ir a comer o no tengo ganas de ir al cine. La verdad es que me vendría mejor ir por un café porque necesito hablar, ¿no? O sea, me gustaría como contarte algo, entonces el cine no me funciona porque pues evidentemente no vamos a hablar en el cine. Entonces, ¿qué te parece si sí nos vemos, pero nos vemos a lo mejor un poco más tarde porque sé que voy a tener como baja energía y vamos por un café? O necesito esto, necesito como este tipo de compañía, ¿no? Creo que ahí se pueden negociar. Justamente esta parte que ahorita acabas de mencionar, bueno, toda la explicación que tú das acerca de los pensamientos, creo que también es un poquito de la parte de la comunicación, ¿no? ¿Qué tanto te sabes comunicar para establecer ese límite de no me va bien esto, no me favorece esto, pero te puedo dar esta opción? A que tal vez solamente digas no tajante o déjame ver y te digo que sí, pero ya no te digo cuándo. Entonces también creo que es parte de la comunicación, saber comunicarte con el otro, de saberle expresar lo que estás pensando, sintiendo y que Ujú, también puedan llegar a esta parte de acuerdos. Creo que los acuerdos también es un ganar-ganar. El hecho de, mira, yo no me siento bien, pero tú también querías salir, bueno, entonces llegamos a un acuerdo, tal vez hoy no, pero mañana tal vez sí. ujú. Ese es Claro, como llegar a esa posibilidad. Y, ¿sabes? Creo que también, bueno, algo que hablabas ahorita acerca de los límites, ¿no? Expresar el hecho de no me favorece esto, pero también hay algo, bueno, en mi experiencia al ver con los pacientes, la falta de poder decir no también viene por creencias, por pensamientos, la parte de tomar decisiones. Por ejemplo, cuando tú dices, ¿sabes que no me gusta ir al cine, pero quiero tomar un café? Estás eligiendo no tomar dos opciones a que yo te diga, bueno, justamente, ¿y a dónde quieres ir? Y tú, no, pues no sé, donde ¿no? tú quieras. Donde tú quieras, exactamente. O la parte de ser rechazado de, ay, no, es que si le digo que no, ¿qué me va a decir? Y se va a enojar y me va a dejar de hablar. O justamente la parte de la de depender de las opiniones del otro, ¿no? El tú, donde tú quieras, ¿no? O se hace Claro, lo que tú digas, ¿no? Y viene justamente la parte de emociones, creo que también se involucraría, ¿no? El temor a sí. ser rechazado. Yo creería y le agrego a la fórmula que sí tiene que ver con emociones, sí tiene que ver con creencias, pero también tiene que ver con autoestima, con qué tanto yo decido por mí y puedo decidir por mí y qué tanto puedo mantenerme firme frente al otro. Esa es otra cosa, ¿no? Porque en este ejemplo que pues es muy común, ¿no? Como el que quieres hacer, lo que tú quieras. Y entonces el otro, la otra quiere ir a Six Flags, ¿no? Y a mí me aterran los juegos mecánicos. Pero ahí voy, ¿no? Como de que... Ujú, Y pasan muchas cosas, ¿no? La pasas mal porque no te gusta, no te quieres subir a ningún, o al menos como hablando de mí, ¿no? Si yo fuera Six Flags, porque real no me gustan los juegos mecánicos, la pasaría mal, no me subiría a ningún juego, porque pues, no puedo y no me gustan. Este, cuidaría las cosas, a lo mejor sí me divertiría en algunos puntos, pero pues del otro ya estaría bien cansada de andar nada más cuidando, de andar dando vueltas. ¿Qué necesidad de meterme en una situación que de inicio yo no quería por no saber decir, en primera que no y en segunda que no quería, o lo que yo quería? Porque otra cosa hubiera sido como ¿qué quieres hacer, no? Y yo decir, a lo mejor en ese momento no lo tengo claro, ¿no? Porque pues también se vale, ¿no? Pero así como, no sé, como que a lo mejor más por mi personalidad me gustaría ir como a un museo, ¿no? O me gustaría ir a una exposición de tal cosa. Y ya, esa persona también tiene su derecho de decir, ah, ok, ¿y qué te parece si después nos vamos a tal lado, no? Ah, ok, va, me parece bien. Entonces ahí entre ambos vamos construyendo algo, no entre uno, porque ese es el claro. riesgo, ¿no? De que si se le deja todo a uno, pues el otro va a quedar así como de que, pues yo no quería venir, pero ya estoy aquí.
Creo que esta parte de el no, que es con los límites, pareciera que estas 2 palabras que generan un gran impacto, el no y el sí, porque tenemos que tener ese criterio de cuándo decir sí, sí quiero Ujú, ir a museo, sí quiero ir a Six Flags, y decir no quiero ir al museo, no quiero ir al cine, no quiero hacer esto. Y la parte ujú, de decir, ¿sabes qué? A lo mejor sí quería decir sí, a lo mejor a una propuesta de trabajo que me dijeron, oye, vas a entrar a trabajar acá y yo por no decir sí o me aviento, justamente digo, termino diciendo, no, gracias, no quiero. Creo que el no y el sí, dependiendo de la situación en la que te encuentras, es lo que tienes que responder y el sí, impacto que genera. claro. Sí, sí, y también obedece mucho a una parte muy cultural, al menos mexicana, que es el que se nos educa para servir al otro, en la mayoría de los casos. Entonces, pensando como a nivel historia, así ha sido como como históricamente, ¿no? Desde la colonización. Y entonces es como, ¿pero qué quieres comer? No hay un momento de introspección, de a ver, yo quiero esto y propongo esto. O de plano, ¿no? También en esta coerción que se busca tanto, pues a lo mejor ni siquiera es necesario que comamos lo mismo. ¿Me explico? Sí, claro. Pero también, bueno, esta parte de los límites, creo que también diferencia esto que tú decías de la cultura, de los pensamientos y también del contexto. Por ejemplo, hablando de Ujú, límites en una cuestión, no sé, familiar, que de repente te preguntan, ¿no? ¿Tú qué quieres comer? Y a lo mejor tú puedas decir, ¿sabes qué? Hoy quiero, no sé, se me antoja una hamburguesa, ¿no? Y te dicen, no, eso no, porque no es sano. Entonces, la expresión que tú decías, se me ujú, antojó o quiero esto, dice, no, es que ahorita eso no. Y ujú, justamente es la parte donde te van diciendo, no, pues ¿para qué lo pido si me van a decir que no? No, ¿para qué lo digo si no? Entonces, creo que también involucra la parte de las creencias, la cuestión de la autoestima, como tú lo mencionas, porque también el mismo contexto te va absorbiendo a no poner un límite, a no poner límites con las personas. ujú. Se va normalizando. Creo que se va, depende cada dinámica familiar y dependiendo cada caso, pero sí el común es encontrar esa desvalidación de tu decisión, ¿no? Como el ejemplo que estás dando. Se me antoja una hamburguesa. Ay, las hamburguesas engordan. Yo no te pregunté eso, ¿no? Yo no dije así como de que Sí, claro. si tú estabas de acuerdo, si querías, si no querías, yo quiero una hamburguesa. Entonces ahí es en donde justamente viene este replanteamiento de, de, de hacia ti mismo, ¿sabes? Como de volverte a preguntar a ti. A ver, ¿tú quieres la hamburguesa? Sí. Cómete la hamburguesa, no pasa nada. Pero eso, insisto, tiene que ver con el autoestima, ¿no? Con en qué nivel o en qué, si lo pudiéramos poner como en un top, al menos 5, en qué punto queda tu propia voz, ¿no? Buenísimo que sea el 1, buenísimo que sea el 2, pero cuando ni siquiera está en ese top 5, pues ahí ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Y sí, las creencias familiares, son complejísimas, porque es como un estambre, ¿sabes? Así todo hecho bola, que justamente es como de que, ay, mamá dice, no porque las hamburguesas engordan. Papá dice, solo se vive una vez. Mamá dice, bueno, está bien, cómetela, pero luego me dice, ay, es que ya estás gorda, ay, es que esto, ¿no? Entonces, de esa misma creencia se pueden ir deslindando muchísimas más.
y van juntas, ¿no? Es como el estambre hecho bola, pero pues que ahí está el carrete. Sí, claro, Mm, totalmente. Y justamente a raíz de esas creencias, de lo que uno dice, de lo que otro dice, generas un propio criterio que si regresamos a esta parte de los límites es como no poner límites, no saber cómo poner un límite. Por ejemplo, ante la familia, ante los amigos, y es más ujú, fácil decir sí, no, pero no de una manera que te favorezca a ti como persona, sino de lo que le está favoreciendo al otro. claro, y lo dijiste muy bien y lo dijiste clave, hacer un criterio propio. Ese puede ser el límite a lo mejor más complejo de lograr, porque entonces implica poner un límite de manera interna, ¿no? Como con la propia familia, con el sistema, con la sociedad, con todos, y decir, ok, a ver, a mí me funciona esto, a mí me gusta esto. Y volvemos como a esta parte de tener claros tus propios límites, ¿no? A lo mejor dices, sí, a mí me encanta comer hamburguesas porque amo comer hamburguesas, pero tampoco me voy a comer diarios 24/7 hamburguesas porque ya me está dañando mi salud, ¿no? Entonces Claro. desde ahí también viene el límite de decir, sí, yo amo esto, amo el alcohol, pero no por eso diario me alcoholizo. Justamente viene esta parte de conocer tus propios límites. Hay una frase que, con la frase que tú decías hace un momento, ¿no? De la vida se vive una vez. Y muchas veces caes en esta contradictoria, o más bien con un pensamiento paradójico de decir, bueno, los límites están en tu cabeza, sí, para cosas constructivas, pero también tenemos que tener esos límites justamente en nuestra cabeza para decir, a ver, no puedo llegar a exceder ciertas, por ejemplo, hablando de velocidad, ¿no? Tienes un límite de velocidad, tienes un límite para una hora, tienes límites que sí tienen que ser tolerables y tienes que tenerlos. Y eso también implica tus propios límites como persona. Ujú. Claro, bueno, sí, los límites funcionan entendiendo como un poco los límites, como el reglamento, como las normas, como las costumbres, funcionan para que haya una convivencia saludable, ¿no? O sea, el hecho de que haya un nivel máximo de velocidad es para que no haya accidentes, ¿no? Es para que no mates a alguien o te mates a ti. Y eso en todos lados, ¿no? Cuando fue el tema de la pandemia y estaba en su apogeo, la idea de traer cubrebocas, mascarilla en espacios públicos y cerrados sobre todo, es con la intención de salvaguardar la salud de los demás. Y acá es donde se vuelve todo un poco más complejo en cuanto a los límites, porque si recordamos esto de pandemia, hubo mucha gente que no lo hacía, que deliberadamente incluso estornudaba en los tubos del metro. Sí, claro. A eso me refiero con que los límites también deben de tener cierta conciencia y cierta responsabilidad con el otro, porque entonces si no estamos en un mundo donde nada más mis límites importan, nada más mis expectativas importan y me olvido de que el otro también tiene derecho a decidir y que el otro también tiene derecho a decir que no. Claro, y creo que es una corresponsabilidad, ¿no? Tanto puede ser uno a la par como de mí hacia con los otros de manera general y de los otros hacia conmigo. Ujú, Parte de la responsabilidad de cada uno de, okey, yo tengo límites, pero también entiendo que tú tienes límites, vivimos en una sociedad o en una cultura que tiene límites y también hay que ujú, aprender a respetar todo ello. claro. Claro, es que eso es básico. Yo creo que en el último tiempo, y ya como para ir como bajando y llegando a la conclusión de hoy, creo que en el último tiempo sobre todo se ha vuelto una sociedad muy individualista, ¿sabes? Y más que individualista, mm,
se me fue la palabra, pero la usaba mucho Nietzsche y se me fue, ¿no? Como hedonista, ¿no? Muy hedonista. Entonces, en la búsqueda constante del placer, en la búsqueda constante de la satisfacción, eh, y creo que de pronto en en ese individualismo se olvida que hay un otro y que también es necesario, sí es necesario los límites, pero también negociar, llegar a acuerdos. Es como lo que mencionaba hace un momento, ¿no? Imagínate que tú tienes un compromiso con una persona y decides que no quieres. Está bien, pero también hay una consecuencia. Y para esto voy a retomar la primera pregunta que hiciste, ¿no? En el área profesional es fácil hacerlo, ¿no? En el sentido de que, ok, ya confirmaste tu sesión, ya la pagaste y una hora antes dices que no quieres entrar. Ok, se vale que no quieras entrar, pero devolución del dinero no va a haber, porque tu decisión implicó un espacio en mi agenda, en mi tiempo. No, es ese tiempo que yo te destiné en mi agenda, decidiste no tomarlo. Y ese decidir no tomarlo implica una consecuencia, y es que nos vemos la siguiente semana, pero con un nuevo honorario. El tema es que en relaciones laborales de pronto es más sencillo tener claros estos límites y acuerdos. Pero imagínate qué pasa con una amistad. Quedamos de vernos hoy a Mm, las 3 de la tarde para comer y a las 2 me dices que no quieres. Y yo ya estoy en el lugar donde quedamos de vernos. Porque llegué antes, por lo que quieras, ¿no? Y nada más ando dando vueltas esperando a ver a qué hora llegas. Entonces creo que a veces en ese individualismo y en ese nada más yo importo, se pierde que el otro también importa. y aquí es donde tal vez te entraría lo que es la parte de la empatía. Sé empático con el tiempo del otro. Sé empático con sus actividades del otro. Ujú. Con su tiempo, ¿no? Y creo que el tema de los límites implica dos cosas. Tener conciencia de qué es lo que estás dispuesto a recibir y a dar, pero también que en la mayoría de los casos, no estoy diciendo que en todos, ¿no? O que todas las decisiones, pero que habrá alguien a quien eventualmente le llegue el efecto de tu decisión. Y eso es entrar a un pensamiento más colectivo que individual. Volvemos al ejemplo de una empresa, ¿no? Si hoy amanezco y no quiero responder los 100 correos que tengo ahí porque no tengo ganas, pues son 100 personas que no van a tener respuesta. Sí, claro. O sea, desde ahí Y está, así, el tema es la responsabilidad en los límites. Y desde ahí, ¿qué sí, ibas a decir algo? totalmente. Bueno, eso es a lo que iba, ¿no? La parte de la responsabilidad de afectiva de decir, bueno, sí quiero poner un límite conmigo como persona, pero con lo que tú mencionas de la individualidad es de, okey, lo pongo conmigo, pero ya no me importa el otro, no me importa si acabaste con tu tiempo, si estás trabajando y dejaste de hacer algunas cosas, y esa es la parte de también del pensamiento, ¿no? Creo que ahorita es la cuestión de la salud mental, en cuestiones a todos estos ámbitos, es de, son mis límites, es mi responsabilidad afectiva, es la parte de mi comunicación, ajá, pero el otro somos seres relacionales, vivimos en Exacto, sociedad. Entonces, creo que tendríamos que aprender a trabajar en un equilibrio, entre un equilibrio de sí, respeto tus límites, pero entonces también respeta los míos y llegamos a acuerdos. exacto. Esa es la palabra clave, llegar a acuerdos. Porque si los límites fueran tajantes, entonces todo para mí, pues entonces me olvido del otro. Y si entonces en esta dificultad mía de decir que no,
me enmiscuyo a lo que el otro quiere o a lo que el otro necesita o a lo que el otro pide nada más, entonces sería todo hacia el otro. Y no, al final somos seres relacionales, somos seres humanos que necesitamos interactuar con los otros porque por necesidad humana. Y ahí es en donde debe haber esa comunicación y ese diálogo para construir algo. Y dentro de esta construcción, pues se construyen límites, se construyen acuerdos, se construyen experiencias, muchas cosas. Así es. Y bueno, nada más para ir cerrando, esta parte de los límites viene desde las dos perspectivas, desde lo que tú dices, ¿no? Desde cuando ya los tienes establecidos, desde que ya conoces tus propios límites, o desde este enfoque de decir, bueno, ¿qué límites tengo? ¿Cómo me conozco? ¿Cómo los empiezo a implementar? Porque están estas dos características de, bueno, aquí voy a generalizar, de dos pensamientos del que ya sabe cuáles son sus límites y del que Ujú, apenas los va a establecer, del ujú, que le da miedo poner límites y del que dice solamente son míos y ahí tú sabes si los respetas o no. ujú. Sí. ¿Cuáles son tus negociables y cuáles son tus no negociables? Así es. ¿No? Y que bueno, eso queda, digo, como para poner un ejemplo, al menos a mí mi no negociable ha sido siempre faltas de respeto y golpes, ¿no? O sea, sí, amigos, parejas, pacientes, ¿no? Familiares, etcétera, 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 me insultan, es como de que aquí pinto mi raya. Ese es mi no negociable. ¿No? Incluso que Claro. puede llegar a pasar con pacientes, ¿no? En su enojo, mandar un audio, ¿no? Por WhatsApp, un mensaje. Es como, digo, ok, ¿no te sientes satisfecha, satisfecho trabajando aquí? Aquí la dejamos. Sí, claro, Incluso totalmente. en relaciones de amistad, ¿no? Es como de que el, a mí nunca me ha gustado que me digan güey, así de, oye, güey, ¿cómo estás? ¿No? Es como de que nunca me ha gustado. Entonces, cuando me dicen, oye, güey, es como algo no negociable mío, y yo le digo, oye, a mí no me gusta esto, ¿no? No me güeyes, ¿no? Yo tengo nombre y tengo dos, ¿no? Tengo el que me puso mi familia y el que a mí me gusta, ¿no? Mi apodo. Entonces, elige cuál quieres, pero güey, no. ¿No? Y Bueno, pero es esos, como tu no negociable, pero si tú tienes claro tu no negociable, pues entonces puedes decirlo abiertamente de que no, esto no. Y si la persona insiste, es como de que, bueno, mejor pierdo el contacto con esta persona porque no me siento cómoda. sí, totalmente. Y esta parte de los límites negociables y los no negociables, pero también ha implicado el autoconocimiento, tu propio autoconocimiento de decir esto me Sí, gusta, esto no me gusta. Y es aquí donde justamente dentro del proceso terapéutico es como esta parte de que el paciente o se autoconozca justamente cuando dice yo no sé poner un límite porque no sé cuáles son mis negociables y mis no negociables, también aprender a que ellos se autoconozcan. Y justamente el hecho con esta frase que yo te decía de este libro, ¿no? De el derecho a decir no, también tienen derecho a decir no, tienen el derecho a decir esto no lo quiero y que si dicen no, no va a pasar nada. Bueno, nada en cuestiones a y yo, algo catastrófico. Sí, ya vi. yo diría, ¿no? Como al contrario, pueden pasar muchas cosas empezando por respetar, Ah, sí, claro. ¿no? Y así pero bueno, Abby, me encantó. Si tuvieras que concluir algo de todo lo que hemos venido hablando en este podcast el día de hoy, ¿qué sería, Abby? Ya para ir cerrando. Que los límites son importantes, que los límites te generan esa parte de autorrespeto, que los límites son para, pues, vivir en sociedad y que los límites son necesarios para con tu persona, o sea, para con los otros. Y Buenísimo. los límites
tienen que aprender a ser respetados los que tú pongas. Me quedaría con eso. Idem. Igual, sí. Creo que muy, muy similar mi conclusión. Son necesarios, son sociales y hay que tener claro también cuáles son mis no negociables y cuáles son las consecuencias de ese no negociable, ¿no? O sea, tenerlo claro. O sea, ¿qué pasa si alguien me insulta? Ah, bueno, me voy. Esa es la consecuencia para la otra persona, para mí, ¿no? Pero mientras más coherencia haya, pues creo que es más, pues mejor, ¿no? Sí, tener claro cuáles son tus negociables, cuáles son tus no negociables y tener en cuenta que tus decisiones impactan a los demás, a los que están más cerca tuyos e incluso más lejos Claro, también, pero ese es otro tema. Ok, Abby, pues vamos a dejarle aquí por hoy y con esto estaríamos concluyendo este episodio del podcast Psiconeuma. Y nos estaremos viendo claro la que sí. próxima semana o escuchando, depende de qué plataforma estén utilizando para escucharnos. Pues un gusto y que pases bonita tarde. Igualmente, bonito día. Bye.